Bendiciones a todos y cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos regala una vez más, en su gran misericordia, en su gran amor, en su gran bondad. Precisamente hoy quiero hablar de ese primer principio, misericordia. No olvidemos que estamos haciendo un repaso del Sermón del Monte y hemos iniciado en Mateo capítulo 5 y hoy vamos a continuar con el versículo 7. Si usted quiere ver las otras explicaciones de los versos anteriores, le invito a que busque allí en nuestro canal de YouTube y ahí usted va a encontrar cada enseñanza en semanas anteriores. Misericordia. Cuando hablamos de misericordia, vemos un principio que Jesús dice acá y dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esa expresión tiene dos connotaciones. La primera de ellas, Jesús también toca un principio más adelante, dice que con la misma medida con que midas serás medido y una medida más o un poco más. Y también está hablando de expresión del reino futuro, cuando dice recibirán misericordia. En muchas ocasiones he hecho la pregunta sobre el significado de la palabra misericordia. ¿Qué es misericordia en realidad? ¿Y por qué es tan importante entender qué es misericordia? Bueno, es importante entenderlo porque no solamente Jesús lo toca en Mateo capítulo 5, verso 7, sino que también nosotros lo podemos ver en los 10 mandamientos, como cuando el Señor habla en el tercer mandamiento que su misericordia alcanzará hasta 1000 generaciones, cuando nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es importante entenderlo porque Dios, según Efesios capítulo 2, verso 4, Dios es rico en misericordia. El profeta Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 14, dice que las misericordias del Señor son muchísimas, son muchas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que este principio de misericordia es importante para nosotros el poder comprenderlo tal y como la palabra lo dice. Misericordia lo hemos entendido o comprendido como un acto inmerecido, un acto de amor inmerecido, un acto de fidelidad inmerecido. Pero en realidad la palabra misericordia va más allá de un acto de algo que no merecemos. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea, que es la palabra Gesed. Esa es la palabra Gesed. Y Gesed, y le leo textualmente el significado de la palabra Gesed, es lealtad amorosa, bondad constante y fidelidad inquebrantable. Lo que está hablando es, en realidad, que está basado en el amor de Dios para con su pueblo. Otra palabra hebrea que tiene que ver con la misericordia es la palabra Rahamín. Y esa palabra Rahamín significa amor tierno y entrañable. Es como el amor de una madre para con sus hijos. Expresa una compasión profunda. Cuando le digo todo esto, entonces el término que el Señor Jesús utiliza en Mateo 5 diciendo: dichosos o doblemente dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán u obtendrán misericordia, está hablando no solamente de todo lo que implica la misericordia, que es una lealtad amorosa, una bondad constante y una fidelidad inquebrantable. También está hablando de compasión, está hablando del amor que está asociado al amor de una madre, que aunque su hijo le falla, que aunque su hijo se equivoca, ella lo sigue amando como tal, como hijo, como es. Ahora, otro principio hermoso de la misericordia es que la misericordia siempre va muy ligada a la justicia. Porque la misericordia y la justicia son, vamos a llamarlo así, son hermanas gemelas que mantienen el equilibrio en el ser humano.
Si Dios fuese solamente un practicante de la justicia, nos tendríamos que chocar continuamente con su perfección y por lo tanto nos encontraríamos con un Dios justamente implacable, donde en cada error nuestro, en cada yerro nuestro, nosotros seríamos castigados. Pero si nos topamos con un Dios solamente misericordioso, nos podríamos encontrar con el peligro de confundir a Dios con un Dios permisivo, alcahuete, que nos da la libertad y nosotros la tomamos como libertinaje y Él solamente pasa por alto nuestras ofensas y nos abraza y nos ama. Pero no es así. La palabra de Dios es muy clara en mostrarnos que Dios, la misericordia y la justicia siempre las lleva de la mano. Ambas cosas siempre las lleva de la mano. De hecho, Éxodo capítulo 34, si no me equivoco, en los versos 6 y 7, vamos a leerlo un momento. Éxodo 34, para confirmar, versos 6 y 7. Dice así: el Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Entonces, vemos la misericordia de Dios, pero vemos también su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Éxodo 34, versos 6 y 7. Que siempre que nos acerquemos a Dios con un corazón genuinamente arrepentido, nos vamos a encontrar con su misericordia, con ese gesed, con ese amor constante, con esa fidelidad inquebrantable, con esa compasión profunda. Pero también nos vamos a encontrar con un Dios de justicia. ¿Qué significa esto? Que la misericordia y la justicia nos hacen ser hijos correctos. Hijos que no se mueven bajo el miedo, sino bajo la libertad del amor, pero que caminan en santidad porque saben que Dios es santo. Y eso es maravilloso. Entonces, cuando Jesús dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, no significa que está haciendo a un lado la justicia, porque si ustedes leen el verso 6, que fue la enseñanza de hace 15 días, se darán cuenta que habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Y posteriormente, en el verso 7, habla de este tema de hoy, que dichosos los misericordiosos, porque tú no puedes abrazar la gracia, como dice Pablo en Romanos y en Gálatas, como ocasión de libertinaje o para practicar el pecado con tal de que sobreabunde la gracia, porque ya ahí la misericordia de Dios no aplica. La misericordia de Dios va de la mano, es parte de su carácter, y su carácter es misericordia y justicia, amor y verdad. Y eso es lo que hace un equilibrio correcto de un padre correcto. Hoy la sociedad lamentablemente ha sido contaminada por una ideología de psicología barata, donde la corrección para los hijos se confunde o se ha querido vender la idea de que la corrección a un hijo es agresión. Agresión verbal, agresión pasiva, agresión activa. Y usted escucha un sinfín de terminologías de agresión. Y todo esto es una psicología barata que le ha atado las manos a los padres de familia, o que algunos han comprado la idea de que así debe de ser y que a los hijos no se les debe corregir, que deben nada más negociar con ellos. Pero en realidad eso lo que produce son hijos de vergüenza, hijos rebeldes, hijos manipuladores, hijos que logran conseguir con acciones y actitudes lo que deseen, y sus padres correrán ya no como padres sino como empleados a darles lo que ellos quieran. Y aunque usted no lo crea, esa misma psicología barata se ha metido en los púlpitos y en las tarimas de las iglesias.
Usted es hijo de Dios, reclámele a Dios sus promesas, exíjale a Dios sus bendiciones, recuérdele a Dios como si Dios tuviese problemas de memoria, recuérdele a Dios lo que Él le prometió y reclámele a Dios lo que es suyo. La psicología barata metida en los mensajes de las congregaciones, apoyados en versículos bíblicos sacados de contexto para poder obtener el resultado de hijos malcriados que piensan que a Dios se le puede hablar como yo quiera y como a mí me venga en gana, porque si Él me hizo su hijo, yo como hijo le puedo hablar así. Pero el Padre Eterno también en Jeremías pone las cosas muy claro y dice, ¿quién es el barro para decirle al alfarero qué es lo que tiene que hacer? Y nosotros debemos de entender este principio. Al entender este principio y ahora al comprender que Jesús dice, dichosos los misericordiosos, esto trasciende a aspectos de relaciones hacia el prójimo, hacia el cónyuge, hacia los hijos, hacia el jefe, hacia los familiares, hacia los enemigos, hacia todo lo que esté en nuestro entorno, en nuestros círculos de relación. Si hablamos que la misericordia es una compasión profunda, entonces estamos diciendo que la misericordia no tiene nada que ver con lástima. Lástima es una un sentimiento sin acciones. La compasión es el mismo sentimiento que tienes cuando expresas lástima, pero la compasión va acompañada de una acción. Voy a ponerle un ejemplo. Miras a un niño en la calle vendiendo dulces, flores, lo que sea, está lloviendo, un torrencial aguacero, él está bajo la lluvia y tú dices, pobrecito ese niño, ¿dónde estarán sus padres? ¿Qué estarán haciendo? Ay, el Señor lo ayude, el Señor le dé las fuerzas para poder salir adelante. Pero tú, teniendo en la bolsa de tu pantalón con qué ayudar y tú no lo haces, lo primero que Dios mira es que tuviste lástima, no compasión. O sea, tuviste un sentimiento, pero no tuviste una acción. Y lo segundo lo dice el mismo Santiago en la carta a los Santiago, en la carta a los hermanos que están en Galacia, perdón. Usted es mirado como un hipócrita, porque teniendo la capacidad de ayudar, se movió solo en el sentimiento, pero no hubo acción. Si misericordia también es amor inquebrantable, esto trasciende al nivel del matrimonio. Porque en el matrimonio, en la relación del matrimonio, en la relación de los padres e hijos, no todo se basa en un sentimiento. Y hoy en día los matrimonios se están quebrando porque él no me hace feliz, porque ella no me hace feliz, porque él no me completa, porque ella no me completa, porque se metió la otra parte de la ideología barata y es valórate a ti mismo, ámate a ti mismo, realízate a ti mismo. Y el amor tiene una característica, y una de las características del amor es la negación. La negación para poder entregar sin cobrar una acción que haga que la otra persona se sienta amada por mí. Es lo que hace Dios contigo y conmigo todos los días. ¿Tú oras todos los días con la misma intensidad? No, ¿verdad? Pero todos los días Dios te ama con el mismo amor eterno. Eso dice en Jeremías. Con amor eterno te he amado, por tanto he extendido mis misericordias para contigo. ¿Todos los días lees la Biblia con la misma pasión? No, ¿verdad? Pero todos los días resplandece sobre ti el sol. Todos los días tus ojos se abren. Puedes respirar. Te levantas de tu cama. Todas tus articulaciones, músculos, neuronas, todo está en funcionamiento y tú no percibes que esa es fidelidad inquebrantable de Dios. El apóstol Pablo dice, aunque ustedes sean infieles, Dios sigue siendo fiel. Eso es expresión de misericordia. Entonces, cuando aplicamos la misericordia en el matrimonio, cuando aplicamos la fidelidad inquebrantable en el matrimonio, significa que no somos reactivos, somos activos. Que si mi cónyuge tuvo una mala actitud para conmigo, pero yo amo la misericordia, yo voy a actuar con él
como Dios ha actuado conmigo cada vez que yo he tenido una mala actitud para con Dios. Yo voy a tratarle como Dios me ha tratado cada vez que yo he tenido una mala actitud para con Dios. Dios ha tenido la gentileza de decirme la verdad, de corregirme porque me ama. Tendré la gentileza de hablar con mi cónyuge y decirle la verdad de las cosas que tiene que cambiar porque lo amo, pero todo basado en la misericordia. Porque cuando yo baso la sinceridad en el sentimiento de dolor o de herida del alma que yo tengo, yo no voy con la intención de decir una verdad para construir. Yo voy con la intención de decir una verdad para restregársela en la cara a la persona y hacerla sentir mal como me ha hecho sentir a mí mal. Y eso no es misericordia. La raíz de esto es que la forma en que tú trates a los demás es la forma en que tú vas a recibir un trato en el reino venidero. Ser doblemente dichoso por aplicar la misericordia requiere de carácter, requiere de una voluntad firme, requiere de negación, requiere de poder decir como dijo Jesús: si ustedes les dan por una mejilla, pongan la otra. Si les obligan a llevar una milla, lleven dos. Si les piden la capa, denles también la túnica. Eso es misericordia. Eso es amor profundo. Eso es compasión profunda. Eso es fidelidad inquebrantable. Ahora, en Miqueas capítulo 6, y voy a ir allí con usted un momento. Miqueas capítulo 6, verso 8. Voy a leer desde el verso 6, porque somos muy dados a sentir que por Dios hacemos grandes cosas, grandísimas cosas. Y a veces yo he hecho esta pregunta en el grupo de Casa Testimonio y Verdad, cuando nos reunimos, y les digo: ¿qué harías por Dios? Y la gente dice: por Dios, cualquier cosa. Por Dios, todo. Por Dios, lo que me pida. Entonces Dios, aquí en el capítulo 6 de Miqueas, verso 6, dice así. Esto lo dice a través del profeta Miqueas: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi pecado, por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Oh hombre, vea lo que dice el verso 8. Él te ha declarado lo que es bueno. En otras palabras, usted puede hacer un montón de cosas, pero si no hace lo que Él te declara que es bueno, todo lo anterior de nada sirve. Esto usted lo puede encontrar también en 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13 dice la Escritura: si yo, voy a parafrasearlo, si yo le doy todos mis bienes a los pobres y aún yo mismo me entrego en sacrificio por los necesitados y no tengo amor, de nada sirve. Vengo a ser como un tarro de metal que suena, que es escandaloso, o sea que es pura bulla, pero no tiene profundidad en sí. Porque lo que Dios busca es el amor, porque el amor es, y empieza a decir qué es el amor. Entonces ese amor de Dios que está en su máxima expresión, evidentemente nosotros no vamos a llegar a esa estatura, porque Dios es Dios. Pero lo que está diciendo es que quiero que ustedes apunten hacia allá, que la misericordia de ustedes tenga como meta ser parecida a la mía. Es como cuando hablamos de la sombra, del Selem de Dios. Deberíamos de ser la imagen y semejanza del que nos creó. Selem significa el reflejo de aquel que nos creó. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que nosotros seamos el reflejo de aquel que nos creó. Y eso va a ser una luz al mundo entero. Entonces note lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Hace la pregunta: ¿qué exijo de ti? ¿Qué demando de ti? ¿Qué es lo que espero de ti?
Y note que la misericordia y la justicia van de la mano. Lo primero que dice es solamente 3 cosas. Solamente hacer justicia. O sea, eso es practicar la verdad de Dios. 2, amar misericordia. Y ese principio es poderoso. Y les voy a decir por qué es poderoso. Porque si dijese hacer misericordia, usted puede vacilar en cuanto al acto de la misericordia. Dice, bueno, ahí tengo que ser misericordioso porque Dios lo pide, ¿y qué me queda? Pero aquí no dice, tengo que ser misericordioso o tienes que hacer misericordia. Lo que te dice es, tienes que amar. Cada vez que se te da la oportunidad de expresar misericordia, tienes que hallar gozo y alegría al saber que lo puedes hacer. Porque vea qué interesante, la misericordia deja a un lado la venganza. Hay una forma, por ejemplo, yo puedo decirle a mi amigo Rafa, está bien, yo le voy a ayudar con lo que usted me está pidiendo. Y en mi mente puedo decir, ¿sabe por qué lo voy a hacer? Porque el día que yo le pedí la ayuda, él no me quiso ayudar y le voy a demostrar con esto que yo sí puedo. Y lo voy a dejar callado con esto. Y cuando termine de ayudarle, le voy a decir, ve Rafita, yo sí le pude ayudar y cuando yo le pedí a usted ayuda, usted a mí no me pudo ayudar. Eso es una acción que parece misericordiosa, pero tiene como propósito vengarse. La misericordia no da espacio a la venganza. Yo no abrazo a mi esposa para echarle en cara que nunca me abraza. No le digo que qué comida más deliciosa para echarle en cara que nunca me dice que mi comida es deliciosa. Yo no le hago un favor a mis hijos para echarle en cara que ellos a mí nunca me hacen un favor, porque eso no se llama misericordia, eso se llama venganza. Y la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que yo pido de ti? Que ames hacer misericordia. En otras palabras, ama el hacer las cosas con una fidelidad inquebrantable, con una compasión profunda y con un amor inalterable. No lo hagas de otra forma. En el matrimonio se discute, hay discusiones, hay pleitos, llamémoslo como se conoce aquí en Costa Rica, pleitos. Pero dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Y usted no puede dar una blanda respuesta si usted no ama misericordia. Porque la misericordia es el don otorgado de una persona que tiene la potestad de darlo o no a alguien que le ha fallado. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es maravilloso. Porque cuando alguien te falla, lo primero que nace en la naturaleza caída del ser humano es desquitarse, vengarse, decirle las cosas en la cara para que se sienta mal porque me hizo sentir mal a mí. Pero en el corazón de un hijo de Dios, donde mora el Espíritu del Padre y la compasión del Hijo, cuando alguien falla, es la oportunidad de poderle otorgar algo que la persona sabe que yo se lo puedo dar, pero que ella no lo merece. Y eso puede ser perdón. Eso puede ser un abrazo. Eso puede ser un te amo. Eso puede ser una sonrisa. Jesús expresa misericordia aún en los bienes materiales. Él dice, cuando ustedes vayan a darle algo a alguien, déselo a aquellas personas de tal manera que no te lo puedan devolver. Eso solo es misericordia. Porque hoy en el mundo actual, eso le llamaríamos un mal negocio. ¿Qué? Voy a prestarle a alguien que no me va a devolver nunca. Eso es un mal negocio. Pero yo le hago la pregunta a usted que me está viendo hoy. Si Dios le cobrase lo que te ha dado, ¿cuántas vidas necesitas para pagarlo? Le pregunto a los que están aquí conmigo, ¿cuántas vidas necesitarías para pagarle a Dios lo que Dios te ha dado? No habría cantidad de vidas para pagarle a Dios lo que Dios nos ha dado. Y un ser humano nos ha cometido una falta y nosotros utilizamos en muchas ocasiones toda la vida para recordarle la falta,
teniendo la oportunidad de que en mis manos tengo un acto de misericordia para entregarlo y no lo hago. Dentro de los matrimonios se da mucho la ley del hielo. Te voy a dejar de hablar un tiempo para que sepa, para que sienta. Aquí en Costa Rica decimos para que sienta el ácido. El amigo para que sienta el ácido. Los hijos para que sientan el ácido. Y si Dios nos quitara su presencia durante unos días para que sintamos el ácido. Es que la presencia no es un sentimiento de escalofríos, no es un sentimiento de ganas de llorar. La presencia es la gracia de Dios en todo lo que haces. Y si Dios se desaparece unas horas de tu vida, lo que va a suceder en esas horas, decisión tras decisión, es caos. Y le voy a decir por qué es caos. Porque si Dios no está alrededor de ti, te quedaste sin cerco, y quien va a quedar frente a ti a solas es Satanás. ¿Y qué va a hacer contigo Satanás con 2 horas ausente de la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué va a hacer Satanás? Si Dios le dio a Satanás un día con Job y le mató los 10 hijos, le destruyó todos los bienes y lo dejó sarnoso en el suelo, con un día. Es que la presencia de Dios no es llegar a una reunión, levantar las manos y sentir las ganas de llorar. Eso es un momento emocional. La presencia de Dios es lo que te rodea, y que cuando sales de casa regresas a casa en paz. Que cuando haces un trabajo, un negocio de tu empresa, que vas a tu trabajo, Dios te dio el favor y la gracia para ser contratado. Te dio la capacidad y la inteligencia para desarrollar la carrera que estás desarrollando. Dime qué harías con 2 horas sin la presencia de Dios. Pero nosotros sí nos damos la atribución de 2 horas sin hablarle al cónyuge, sin hablarle a los hijos, sin hablarle al jefe, sin hablarle al amigo, porque tiene que sentir lo que yo siento ahora. Por eso dice la palabra: con la misma medida con que midas, serás medido, y 1/4 más. Si no perdonas a los hombres sus ofensas de todo corazón, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará las suyas. La misericordia es una virtud que todos tenemos, pero que no todos tienen la capacidad de usar. Y se debe de visualizar la misericordia como un paquete que ando en mi alma, que me da la virtud de que en el momento en que alguien me falle, voy a sentir la alegría de sacar de ese paquete el obsequio que esa persona requiere en ese momento. Y le voy a decir: tome, no pasa nada. Nos abrazamos, Señor está contigo, yo te perdono, el tema muere aquí, porque usted y yo somos hermanos en la fe. Usted y yo somos esposos, usted y yo somos padre e hijo, usted y yo somos madre e hija. El tema muere aquí. Sí necesito que entiendas que tus actitudes tuvieron una consecuencia. Procura, vigila, cuida. Eso es misericordia y justicia. Entonces deja de hacer, deja de hablar, deja de practicar, porque vas a lastimar relaciones, y ese no es el plan de Dios. Y eso es una misericordia completa. Y dice, y lo último en este pasaje de Miqueas 6:8, y caminar humildemente delante de tu Dios. ¿Eso qué significa? Que nunca olvides que cuando la Biblia dice Padre nuestro que estás en los cielos, lo que nos quiere decir es: no olvides quién está sobre ti, y al estar sobre ti, cuál es tu posición. Estar postrado delante de su presencia. Que toda virtud que tengamos, toda virtud que mostremos y toda virtud que otorguemos es por la capacidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero el deseo de Dios es que tú todo el tiempo seas conocido como un dichoso y no como un hijo de vergüenza. Alguien te ha fallado, alguien te ha lastimado, alguien te ha herido. Estás en el momento justo en que te puedas llamar doblemente dichoso o bienaventurado, o hijo o hija de vergüenza. Usted decide qué hacer con el paquete de misericordia que Dios te ha otorgado. Si lo retienes en tu mano y no lo entregas y lo otorgas a aquellos que te han herido, o sientes la alegría de poder derramar perdón, paciencia, bondad a aquellos
que no lo han hecho contigo. Eso marcará la diferencia entre un hijo de Dios y un religioso. Que el Señor le continúe bendiciendo.